es para aquellos alumnos que están regulares y en años anteriores que los pueden meter certificados de crecimiento y desarrollo. Si hay alguno que está usando este año, no hay problema que usted, pero la cuestión es no sacarle el lugar a chicos que realmente necesitan hacer este repaso, este acompañamiento que vamos a ir haciendo hasta la mesa del examen. No, dice para regulares de años anteriores. Lean siempre con atención los títulos. ¿Sí? El otro día desaproveché un examen por apurado, por no leer los títulos. Me decía, si siguen la pregunta y no va a poder volver para atrás, ¿qué hizo Maxi? Leyó todo, ¿sí? Y no pude volver para atrás. De las 50 contesté 22. Desaprobé por apurado. Entonces, ustedes también, no hay problema, no hay ningún problema. La cuestión es que si el objetivo es que todo lo que venimos viviendo muchas veces vamos viviendo los conflictos de los exámenes que se dieron o que se sucedieron para que la próxima vez sea un examen bueno y que puedan defenderlo. ¿No? ¿De acuerdo? El objetivo es ese. Empezar en el OP número 1 hasta el OP número 14, siempre y cuando feriados, paros y demás hierbas no nos interfieran en esto, pero el objetivo es ir viendo los conceptos, cómo encaramos la unidad problemática, cómo defenderla, ¿sí? Y cuáles son los conceptos clave que nos van a preguntar sí o sí en cada una de las unidades problemáticas. No voy a decir nada extravagante ni nada por el estilo que me esté informando el alumno, desde los objetivos, de dónde tienen que estudiarlo, cómo abordarlo, pero lo mejor que esto sirva para que para hacer lo que es integración de las unidades problemáticas. Entonces, cuando ustedes le digan qué UP quiere elegir, elijan obviamente la que más saben y a ver cómo arranquen ustedes, ¿sí? El examen. No digan pregúnteme. Porque si nos dicen pregúntenme, vamos a empezar por algo que a lo mejor ustedes ni lo saben. Estamos a el examen duró 2 minutos. Y siempre acuérdense que todo lo que nombre será usado en su contra. Entonces, si nombraron rojo, se les va a preguntar por rojo. Nombraron azul, se les va a preguntar por azul. Entonces, no lo tienen en la cabeza, no lo nombren, ni siquiera lo piensen, porque lo primero que piensan es que lo atraen y entonces dicen la y usted arranca. ¿Sí? Ese es el objetivo que yo digo. Acá la mayoría de los que ya aprendió tuvo experiencias no buenas por desaprobar, obviamente no juntemos frustraciones, porque llega un momento en el cual decimos, che, no sé si esto me gusta, no me gusta, no sé si estoy entendiendo lo que quiero estudiar. Bueno, ese es el objetivo que tenemos acá. El que diga, no, vine a rendir por rendir para ver cómo era, y bueno, ese probablemente se le haya ido mal. Y si tienen un compañero o un colega que aprobó, ya está el segundo y aprueba por suerte, déjenlo, no pasa nada, a lo mejor sobre va corto 6 años para esa persona o no, pero después cuando llegue el día a día a ejercer la medicina no es lo mismo que tener la suerte de un examen al estar todos los días frente un paciente. Esa suerte no te acompaña en el día a día. Entonces lo que hagan ustedes de base ahora le va a servir para más adelante, para su tranquilidad, para hacer las cosas tranquilos, para poder dormir tranquilo. Entonces diga, ¿por qué tengo que estudiar tejido linfático si yo no voy a ser inmunólogo? No importa, porque vas a entender esto y esto. ¿Por qué quiero estudiar pediatría si yo no voy a ser pediatra? No importa, porque vos vas a entender que este adulto es esto porque fue esto, cuando fue pediatra. ¿Se entiende? Sí, porque fue de la pediatría. Entonces todo tiene una relación en medicina. ¿Sí? Bien. Lo que no se entienda, obviamente, vamos a ir frenando, vamos a ir preguntando. Esto quiero que sea como un encuentro. Puede entrar mate, sí, puede entrar mate, no hay ningún problema. Se vamos mate, pero no dejamos el chiquero que dejaron los anteriores. ¿Sí? Porque verán en el piso hay mucha hierba y todas esas cosas. El que ensucia, agarra, ¿sí? Trae para limpiar y se lo lleva. ¿Estamos de acuerdo? Y si trajeron para comer, no hacen miga, no hacen nada, comparten con el de al lado y con el profe, ¿sí? Y seguimos. Sí, bueno, esto quiero, y si es torta de zanahoria con chocolate brasilera, no hay ningún problema. Si lo hace con cochilla o no sé,
pão de queijo, chipá, No. quibe de carne. No, el brigadeiro. brigadeiro. Ah, Tampoco se brigadeiro. no ensucia nada, tampoco, así que. Pero todo es aceptable. Bien, vamos a empezar con el OP número 1. ¿Sí? El OP número 1 les plantea, ¿sí?, a una parejita de estudiantes de medicina que podrían ser ustedes tranquilamente, Juan y Leticia, Juan y Juana, ¿sí?, Héctor y Leticia, o quien sea, ¿sí? Dice que empezaron a estudiar medicina, empezaron los estudios de medicina, y que en un mismo día hablaron, escucharon, ¿sí?, nombraron a uno de los profesores que todos los seres vivos se encuentran emparentados, y otro profesor dice que todos los seres vivos, ¿sí?, o que las personas en sí, seres vivos, en este caso de las personas, también son seres culturales y sociales. Siempre cuando tenemos las unidades problemáticas, esas unidades problemáticas siempre tenemos que pensarlo en tres ejes de cómo abarcar el estudio o desarrollar esa unidad problemática, ¿sí? El primer eje, y que muchas veces es el que más conocen, es el eje biológico o de la biología misma, el eje de lo que llamábamos salud mental, ¿sí?, pero ahora le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir la construcción de esa subjetividad. Y también vamos a hablar, ¿sí?, del área social o del contexto en el cual se está dando esa problemática o por qué se plantea. Siempre tenemos que tratar de ver esto. Y muchas veces, si nosotros vamos a ver a lo mejor los contenidos que tenemos en el UP número 1, no tengo para hablar de todo esto. ¿Sí? Porque acá me estaban hablando de que Juan y Leticia comenzaron a estudiar medicina. Y en el UP número 1, yo no puedo hablar de las emociones. ¿O sí? No puedo hablar de los sentimientos. No puedo hablar de. Ustedes vinieron a la clase con Katy hoy a las 6 de la tarde. Algunos estaban nerviosos, otros no. ¿Sí? Podemos hablar del sistema estrés o no. El OP número 1 no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Yo no tengo los contenidos si fuera interesante para hablar de eso. Pero nosotros, como estamos por el menú final, esos contenidos ya los tenemos. ¿Se entiende? Entonces, ustedes imagínense que son expertos en sistema nervioso autónomo. Son expertos en eje hipotálamo hipofisario glándulas. Y plantean de entrada que Juan y Leticia comenzaron medicina y como ustedes, su primer día, están súper nerviosos. Como en este momento en el examen. ¿Sí? Que estamos leyendo. Entonces, en esa situación, Juan y Leticia tienen activado el sistema, ¿sí?, autónomo simpático. Y tienen activado el eje hipotálamo hipofisario suprarrenal. ¿Se entiende? Y no tiene nada que ver con el UP número 1, con la evolución de los homínidos, se entienden, y los conceptos de cultura que ahora vamos a ver. Y se fueron de la UP número 1 para el lugar donde más le gustó a ustedes. ¿Y está mal eso? No, está perfecto, y yo los aplaudo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ustedes agarraron a la UP por donde ustedes quisieron. Obviamente que hay mensajes que dejan hacer eso y hay mensajes que no dejan hacer eso. O sí, empezaron a hablar de eso y pueden ser, bueno, dígame las características del astrolopithecus. Así. Entonces, masazo en la cabeza y volver al astrolopithecus a ver qué hacía el astrolopithecus, el Homo habilis, el Neandertal y todas esas cosas. ¿Se entiende? Porque les va a pasar. Pero si le dan la posibilidad de que ustedes agarren la unidad problemática, siempre planteen estos tres ejes. ¿Se entiende? ¿Qué estamos pensando? Que Juan y Leticia, suponemos, ¿sí?, que son adultos jóvenes. Queremos que son adultos jóvenes. ¿De qué? Entre 17, 18, 19, 20 años, pero actualmente yo tengo alumnos de 40, 50 años. ¿Sí? Y he tenido uno de 83 años. ¿Sí? Estudiar medicina. Empezó medicina. Llegó hasta tercer año. Después ya estudió más y creo que pasó a mejor vida. Pero yo pienso que Juan y Leticia
supongo yo, son adultos jóvenes o son adolescentes. Entonces ahí ya de entrada puedo pensar en el concepto de que de adolescencia o de adultos jóvenes. ¿Se entiende? Esto tiene una regla europea número 1. Yo estoy planteando quiénes son Juan y Leticia. Son estudiantes de medicina. ¿Pero por qué? Si tengo estudiantes de medicina de 17, 18 años. Bueno, porque contextualmente uno termina la secundaria con esa edad y empieza la universidad. Ahora, yo le pregunto, todos los compañeros que ustedes tienen que no son argentinos, que vienen de otros países, no tienen 17, 18 años, es muy poco. La mayoría porque tienen 19, 20, 21 más. Perdieron un año, 2 años, 3 años intentando que a lo mejor entrar o situaciones económicas hicieron que morir 1 o 2 años en repetir de estudiar. ¿Se entiende? O hay gente que ya tiene otros títulos y con esos títulos en los países que están vecinos a nosotros, estoy hablando de Brasil en sí, porque es la población que más predomina, no les atraba, ¿sí?, sus necesidades de construcción de su sujeto como tal. Yo quiero ser médico, ¿sí? Y técnico químico no me interesaba, bioquímico tampoco, ¿se entiende? Entonces mi pasión era la medicina. Entonces, en esa construcción, yo estoy planteando, ¿sí?, que Juan y Leticia pueden tener 17, 18, 19 años o más, pero son estudiantes de medicina. ¿Venimos bien? Que terminaron el secundario. ¿Sí o no? ¿Lo tenemos que tener sí o sí terminado para empezar medicina? No. Eso es importante, eso es importante. No podemos asegurar materias, ¿sí?, del secundario, pero y venir a estudiar medicina, sí. Tenemos que rendir el examen. Y si aprobamos ese examen, empezamos a estudiar medicina y no importa esas materias como duda. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero eso no importa porque no es eso es punto de para que se forma la vida. Porque hay quien dice, no, yo quería estudiar medicina y me quedaron 2 materias de secundaria y nunca las aprendí. No importa, o rendí las 2 materias y empezar medicina, o rendí el examen de ingreso para los que no quieren el título del secundario. Eso también se puede. ¿Sí? Hay una ley nacional que permite. Pero bueno, ellos van a estudiar, sí, medicina. ¿A dónde van a estudiar medicina? Obviamente en la Facultad de Ciencias Médicas, que estamos hablando acá de la Universidad Nacional de Rosario. Y como empezaron a estudiar medicina, les tocó el primer área de estudio de medicina, que es crecimiento y desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es crecimiento y qué es desarrollo? Tendría que bajar esto, pero escucho un poquito más. Así. Entonces, nosotros vamos a empezar a estudiar medicina y justo la primera área que tenemos nosotros, que ustedes ya la tienen la mayoría regular, es crecimiento y desarrollo. Esta es el área que pertenece a un ciclo. ¿Qué ciclo? Va a ser el ciclo de promoción de la salud. Escucho. Me cansé de tomar exámenes finales preguntando qué es crecimiento y no sepan lo que es crecimiento. Veremos ahora aquí al final de crecimiento y desarrollo. Tenemos esa nueva definición de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? ¿Qué es crecimiento para ustedes? Algo que salga acá se pueden confundir, sí, y se sacan el miedo, y el portoñol lo mejoran. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es? Algo cuantitativo. Miren, fíjense cómo empieza. Está bien, no digo que no, pero siempre traten de armar una oración. Es un proceso que se puede cuantificar, que queda muy distinto que algo cuantitativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, el crecimiento nosotros vamos a decir que es un proceso cuantitativo o que se puede cuantificar. ¿Qué significaría que se puede cuantificar? Que se puede medir, que se puede cuantificar. Bien. ¿Y qué es ese proceso? ¿Qué consiste? Se da a través de un proceso, ¿sí?, celular que va a ser de hipertrofia y o hiperplasia. Hipertrofia o hiperplasia. ¿Sí? Los dos procesos, o separados o juntos. ¿Sí? ¿Qué sería la hipertrofia?
Un aumento del tamaño de la célula. Yo tenía la célula así, y ahora por un proceso de hipertrofia, llegamos así. ¿Sí o no? Se hizo más grande en tamaño. Bien. Entonces, si está más grande, obviamente que esto era ¿sí? La célula, ahora la tengo acá. Y el de hiperplasia, ¿qué sería? El número de células. Entonces, yo tenía una célula y ahora tengo varias células. ¿Sí? Entonces, aumentó las células. ¿Estamos de acuerdo? Le falta algo a eso. Yo hice un video que está en el campus, 13 minutos dura. 13 minutos dura. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? ¿Quién agregó eso, doctora? No, de crecimiento. Si usted lo vio, me cuenta. 13 minutos dura. Lo pregunto siempre, no es porque qué yo. ¿Sí? Pero es porque quiero que entendan. Escuche una cosa, vamos a pensar. Antes de comenzar, ¿qué hacemos? Pensar. Me faltó decirle algo. Vale, déjame sin llegar al título. El culo sobre la silla. No queda otra. Más tiempo, llegamos. ¿Se entiende? No estudiamos, no vamos a aprobar. ¿Se entiende? Eso es la fórmula para llegar. ¿Sí? Bien. Estoy diciendo que aumenta el número de células en tamaño o en células. O en el número de células. ¿Sí? Ese es el crecimiento de qué? De una célula, o podría ser el crecimiento de qué? De un tejido. Pero si yo digo que el aumento del tamaño de la célula o el número de la célula es el crecimiento, ¿de qué tejido estoy hablando yo? ¿De todos los tejidos? Esa definición que usted está diciendo, que la mayoría de los docentes le van a decir está perfecto, excepto yo, que vayan a rendir cuando le pregunte crecimiento, y yo le preguntaré, ¿y qué más? Sí, para ese crecimiento. Si yo estoy hablando que aumenta el tamaño o aumenta el número de células para que crezca el tejido, el órgano, el aparato o el sistema, ¿sí? Yo estoy hablando solo del tejido que epitelial. ¿Por qué? Porque el tejido epitelial está formado por células. Es el único tejido que solo está formado por células. Todo el resto de los otros tejidos no está formado. Por célula y en forma general, ¿cómo se llama? De matriz. Entre una célula y otra célula, ¿qué hay? El espacio intercelular. ¿Y en ese espacio cómo está lleno de qué? Sustancias extracelular, por fuera de la célula, o intercelular. Es exactamente lo mismo. Si yo digo que un tejido crece solo por hipertrofia y por hiperplasia de las células, yo estoy hablando solo del tejido epitelial. Los tejidos, para crecer, ¿sí? Pueden hacerlo por hipertrofia, por hiperplasia, pero también por aumento de ¿qué? De la sustancia intercelular. De la sustancia intercelular o de la matriz extracelular. ¿Se entiende? Porque si yo no aumento la sustancia intercelular o extracelular, ¿qué hago? Sí, no va a crecer. No existe un tejido óseo sin matriz ósea, célula ósea, la sal de hidroxiapatita de calcio. No existe ¿sí? un tejido conectivo, ya sea el propiamente dicho o el especializado, sin fibras colágenas, elásticas o reticulares. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Bien, entonces, crecimiento, proceso, es un proceso, podríamos decir, biológico, ¿sí? Que se puede cuantificar o medir, que se debe al hipertrofia y hiperplasia de la célula y a aquellos tejidos que tienen sustancia extracelular, el aumento también de esa sustancia ¿sí? extracelular o intercelular. Así va a crecer el tejido y obviamente crece el tejido, crece el órgano, crece el aparato, crece el sistema, crece la función, crece el sujeto, crece la población y después vamos a seguir complejizando. Definición recién esa de que dijimos de crecimiento. ¿Muy bien? Perfecto. Ahora, si yo les pregunto, estas células, ya para seguir el concepto y poder ir relacionándolo,
Una célula se hipertrofia, ¿sí? Para que se hipertrofie y aumente su tamaño. Si aumenta su tamaño, nosotros vamos a suponer que su núcleo también va a aumentar. Y por ende, sus organelas también aumentan. Y por ende, si yo tengo más tamaño en la célula y toda su estructura más grande, voy a tener que una mejor función. Muy bien, siempre van a relacionar eso, la función con la estructura desarrollada. Entonces, yo tengo que una célula sintetiza mucha proteína, es una célula productora de proteína. Una que sintetice poco va a sintetizar menos o no sintetice, entonces el desarrollo tanto del núcleo como las organelas va a ser proporcional. ¿Sí? Yo si tengo una panadería que vende 50 kilos de panes por día o por hora, yo voy a tener la que vende 50 kilos de panes por día, 3 máquinas, y la que vende 50 kilos de panes por hora, voy a tener que tener 15 máquinas a lo mejor. ¿Se entiende eso? Con el tejido, con las células es directamente proporcional igual. Cada función celular se corresponde con una estructura, o viceversa. Cada estructura va a estar relacionada a una función determinada de la célula. Tejido, órgano, aparato, sistema, célula, órgano, organismo, población, lo que sea. ¿Venimos bien? ¿Sí? Acá estamos organizados y somos estudiantes de medicina. Estamos organizados para que esto funcione. ¿Venimos bien? Cada uno tiene su partecita y estamos para eso. Pero a nivel, sí, diga. Y debería pasar, eso sí. ¿Sí? Mayor tamaño, mayor función. ¿Sí? Lo que está pasando. Siempre en condiciones fisiológicas normales estamos hablando, ¿no? Porque si esto se aumentó de tamaño y la estructura no está bien, tenemos un hermoso tumor, ¿se entiende? Pero acá no hablamos de patología. Nadie nos va a preguntar patología en crecimiento y desarrollo. El que les pregunte enfermedades, dicen, el doctor Maximiliano Gatti me dijo que no puedo hablar de enfermedades en crecimiento y desarrollo. Sí, siempre y cuando le digo yo. Sí. ¿Cómo se da el crecimiento intercelular? ¿Cómo? ¿Cómo se da el crecimiento intercelular? ¿Y eso es cómo? Eso lo pregunto yo primero. Lo tendría que preguntar yo. ¿Sí? Pero antes que lleguemos a esta pregunta, que ahora lo pregunto, ¿sí? Y lo debería preguntar yo, no vos, está bien. Yo quiero que ustedes me digan, ¿en qué parte del ciclo celular se logra esto? La interfase. ¿En qué? Pues la pregunta es, ¿en qué periodo del ciclo celular? ¿Sí? Interfase. Interfase. Y dentro de la interfase es G1. Perfecto. Perfecto. Entonces esta célula podría estar tranquilamente, ¿sí?, en interfase, ¿sí?, en G1 de la interfase. ¿Qué pasa en G1 de la interfase? ¿Qué dice el ciclo celular? ¿Qué agarra qué? Crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de las funciones de la célula. ¿Sí o no? Sí. ¿No lo estudiaron así? Sí. Entonces cuando estamos hablando de hipertrofia, ¿qué está pasando? ¿Se entiende o no? Dijo la muda. Y hay algunos, ¿sí? Hay algunos que llegan a dónde? A periodo ¿qué? G0. ¿Por qué G0? La especialización. Porque alcanzan su mayor grado de especialización. ¿Y qué pasa? Cuando pasamos a G0. Sí, el G1 también. Pero ahí va a ser para la duplicación de la ADN. Bueno, entonces ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la diferencia entre G1 y G0? Si las dos células están especializadas, una está en G1 y otra está en G0. ¿Cuál es la diferencia? La G1 va a dividirse. De a uno, no escucho. El segundo está lleno de definición. No se duplica. No se duplica la función. ¿No se duplica qué? Entonces, No hace división. Está perfecto eso, no se duplica el ADN. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En G1 y en G0 no se duplica el ADN, tampoco es la respuesta correcta. Porque en G1 no se duplica el ADN. Sí, se duplica en S. En S. S, en la etapa S de la interfase. Entonces, sí, S de síntesis. Entonces, ¿no hay división qué? Celular. Es muy simple. La célula que está en G1 puede entrar en el ciclo de división celular propiamente dicho. La que está en G0, no. Se aísla, ¿sí? ¿Por qué? Porque alcanzó su mayor grado de perfeccionamiento y nunca va a poder dividirse mitóticamente. ¿Sí o no? ¿Y quiénes son las G0? Neuronas. Por excelencia, las células neuronales.
Estamos de acuerdo, la que encuentran el hilo G0 serían las neuronas. Perfecto. Bien. Ahora le contestan por otro nombre. César. ¿Cómo? César Vagabundo. Císaro. Sí, ya está. Císaro, va a ser suficiente. Sí. Císaro preguntó recién cómo hace para crecer el tejido en aquellas células que solo generan hipertrofia. Y yo le dije que a mayor tamaño, mayor cantidad de organelas, mayor funcionamiento. Y mi respuesta, con una pregunta, obviamente, no le voy a hacer la respuesta. Esta es la pregunta para Císaro. ¿Qué diferencia hay entre el fibroblasto y el fibrocito? La edad. Císaro, después cuando le pregunte, sí, cuando le pregunte se calla. Seguro, le pregunto y no la sabe Císaro. Perdón. Sí, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia entre el fibroblasto y el fibrocito? Mirá, fibroblasto, fibrocito. Ya el tamaño lo tiene distinto, pero ya te lo dibujé yo el tamaño. Ya una de las respuestas te la dije yo. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que esta, que está hipertrofiada, está funcionando más. ¿O no? ¿Qué tiene? Esta. ¿Qué tiene? ¿Cómo es el núcleo? Más grande. Esta va a ser más chiquito. ¿Este núcleo cómo va a ser? ¿Más? ¿En qué? Y todos tienen la red distinta. Escuchen cómo responden. Más especializado a nivel de ARN. Este tiene el mismo ARN que este. Son iguales. Los ARN son iguales. Entonces no es la respuesta correcta. Yo sé lo que me quería decir, pero quiero que me digas de otra forma. ¿El núcleo está más especializado en qué? ¿En producir qué? ¿En producir qué? ARN. Proteínas. Sí, pero en realidad el núcleo no está caracterizado en sintetizar proteínas, sino todo el proceso de ¿qué? Síntesis proteica. Entonces yo sé que este núcleo va a ser un núcleo ¿qué? Activo para la síntesis proteica. Este núcleo va a ser un núcleo que está poco activo para la síntesis proteica. Entonces, si es un núcleo activo para la síntesis proteica, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a ver yo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. Va a tener al microscopio óptico, sí, va a tener al microscopio óptico cromatina laxa. Perfecto. Si yo lo estoy viendo al microscopio electrónico, ¿cómo se llama la cromatina laxa? Al microscopio electrónico. Eucromatina. Perfecto. Eucromatina. Entonces, en este va a predominar la cromatina laxa y la eucromatina. ¿Y en este qué va a predominar? La heterocromatina, que sería la heterocromatina al microscopio electrónico. ¿Sí? ¿Y si no? ¿Cómo se dice la heterocromatina al microscopio óptico? Si esto es laxo, Condensado. la cromatina densa. ¿Venimos bien? Y este va a tener heterocromatina constitutiva y facultativa. Este sobre todo que va a tener eucromatina y va a tener la heterocromatina facultativa y también va a tener constitutiva, porque todos van a tener constitutiva, pero las que más van a predominar va a ser la facultativa y sobre todo más la eucromatina, que es la que se va a estar sintetizando. ¿Sí o no? Eso con respecto a la cromatina. ¿Qué más? Diferencia entre este núcleo y este núcleo. ¿Qué hay adentro del núcleo? ¿Eh? ¿Qué organela, doctor? Adentro del núcleo. No, perdón. Podría ser una respuesta, pero estaba viendo a ver qué me decía. No hay organelas dentro del núcleo y dentro del núcleo casi digo la respuesta. ¿Qué hay dentro del núcleo? Aparte de la cromatina. Proteínas. Y aparte de las proteínas, ¿qué más hay? Nucleótidos. Y aparte de nucleótidos, ¿qué más hay dentro del núcleo? ¿Eh? Bueno, nucleótidos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Dónde están los ribosomas? En el nucleolo. Entonces yo voy a dibujar que nucleolos visibles.
una célula sintetizadora de proteína tiene núcleo de que va a tener núcleo de poquito o poco desarrollado. ¿Sí? Ahora, tengo el núcleo característico, ¿sí o no? Mucho más grande y más funcionando que este. Hasta ahora no hice nada por afuera. Pero ¿qué más tengo acá? Retículo endoplasmico rugoso. Tengo Golgi. Tengo vesículas que me van a estar liberando ¿qué? Un exceso de ¿qué? De fibras colágenas, elásticas y reticulares. Dependiendo de lo que esté. Este sintetiza esas dos. ¿Por qué? Porque este está funcionando como si toda esta cantidad de fibra que me gusta la partida extracelular, este me va a aumentar el crecimiento. ¿Se entiende? El objetivo del fibroblasto ¿cuál es? Fibro viene de fibra y blasto, todo lo que vean con blasto es origen. Entonces, el fibroblasto que origina fibra, el osteoblasto que origina hueso, el condroblasto que origina cartílago, el odontoblasto que genera diente, el amnioblasto que origina el líquido amniótico. Muy bien, todo es origen. ¿Se entiende? ¿Se entendió cómo se...? Bien, y obviamente que esta célula también nos gusta como cualquier sustancia extracelular también. La propia célula constituyente de lo que se llama estroma de un tejido es la que sí, también se hiperplasia para que ese tejido sí, aumente. ¿Venimos bien? Perfecto. Diga. Entonces, no, sería una célula que está como vieja. Más vieja podríamos decir que sí, estamos hablando de los últimos de envejecimiento. Podríamos decir que en vez de que en ese tejido óseo del hueso o en la piel de ese adulto mayor predomina los fibrocitos o los fibroblastos. No lo vas a encontrar en el libro así, pero vas a saber que eso existe. ¿Por qué? Porque por el deterioro, sin el envejecimiento, por la pérdida de las funciones, esta célula hipoactiva se llama fibrocito. Pero ya no necesita, no tiene la capacidad para sintetizar tanta cantidad de fibras colágenas. Y eso se ve que en la piel, ¿sí? En la resequedad de la piel, el engrosamiento de la piel, que en esta piel tiene un recién nacido y bebé. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Diga. Sí, pero ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar. Cuando lleguemos, falta la 13, 14, falta tiempo. Por ahora estamos acá en el... Si lo queremos relacionar, sí, ya lo relacionamos, pero acá estamos, vamos por los procesos primero de consolidización, pero sí, después de las fases del envejecimiento, sí, también se lo van a preguntar. Bien, crecimiento. Ahora, desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Es un proceso cualitativo. ¿Sí? Es un proceso cualitativo. Bien, ¿para qué? Es un proceso cualitativo ¿para qué? Adquisición. ¿Sí? Adquisición de funciones o perfeccionamiento. Perfeccionamiento que significaría mantenerlas o perderlas. Muy bien. ¿Y por qué mantenerlas o perderlas? Los complejos arcaicos, nosotros necesitamos ellos para la supervivencia, mientras no tenemos la utilización. Y cuando estamos bien utilizados, ponemos los reflejos y adquirimos el funcionamiento. Si perdemos los reflejos. A nivel de receta también, sería ahí. El paciente, está perfecta la idea, pero entonces ¿qué perdemos? Si perdemos acá estamos diciendo que nosotros podemos adquirir o perfeccionar funciones que teníamos y ese perfeccionamiento significaría mantener, complejizarla o perder. Por ejemplo, los altos reflejos, ¿sí? Los reflejos arcaicos que nosotros tenemos, ¿sí? No el alto reflejo, perdón. Los
arcaicos que nosotros tenemos para la supervivencia. ¿Por qué se van a reemplazar? Esto lo tenemos que tener, como dijo la compañera muy bien, para el momento del nacimiento y para poder sobrevivir. Obviamente, el ser humano ayudado de otros apuntos personales siempre. No podríamos vivir solo. Y cuando se van perdiendo estos reflejos arcaicos, ¿qué hacemos? Nos reemplazamos por qué. Ahora, yo no estoy preguntando por qué sucede eso. Digamos, ¿por qué sucede? ¿Por qué lo reemplazo el reflejo arcaico? ¿Por qué se crea un reflejo? ¿O qué característica tiene un reflejo? Es involuntario. ¿Por qué pasa eso o no? Es decir, lo que me está diciendo, porque se desarrolla, se utiliza, está bien, pero ¿para qué? Este reflejo arcaico, ¿sí? Este reflejo arcaico se pierde porque pasa a tener entonces un movimiento de qué tipo? Voluntario. Acuérdense, los reflejos siempre son movimientos involuntarios. Bueno, yo no lo puedo manejar con la voluntad. En cambio ahora, ese reflejo que yo lo tenía, ¿sí? Por ejemplo, el de búsqueda, el de succión, el de psiqueo, lo que sea, ya desaparece y ahora yo hago una succión, una búsqueda, un psiqueo voluntariamente, ¿sí? Si algún día me he tirado y empiezo a hacer así, quiere decir que tengo dolor en la cabeza y que no estoy haciendo ningún chiste, sí, vamos a poner como cualquier ya que pasamos el periodo de lactancia, los 2 primeros años de vida, ya van a ver que los reflejos se los vamos estudiando después, eso se va perdiendo gradualmente. ¿Venimos bien? Bien. Y cuando yo tengo un buen crecimiento, un buen desarrollo, yo voy a decir que ese sujeto, ese tejido, ese aparato, el sistema, va en un correcto proceso de maduración. ¿Sí? Entonces, un buen crecimiento y un buen desarrollo me asegura la maduración del órgano, la célula, aparato, sistema, como quiera. Y eso lo puedo ver tranquilamente. Uno de los ejemplos característicos es el crecimiento, desarrollo y maduración del sistema nervioso central a través de que usted puede empezar con el crecimiento de la calota craneana, con el perímetro cefálico, después la adquisición de las habilidades, y después el chico que está corriendo, saltando y todas esas cosas ya maduró su parte motriz de la deambulación. ¿Sí? O podemos pasar por el crecimiento, desarrollo y maduración del aparato genital. Entonces empiezan desde a lo mejor el ovario intraútero y pasan directamente a la menarca, la coarca, y ya hicieron todo el recorrido de crecimiento, desarrollo y maduración hasta el acto de tener el funcionamiento para la procreación de la especie, para la continuidad de la especie, cuando se cumple un espermatozoide y un ovocito secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendimos bien? ¿Sí o no? Y miren que no hablé nada de los homínidos todavía. Ni hablé de los homínidos, a lo primero uno. Que crecimiento y desarrollo. Bien, ahora vamos a ir. Lo único que me interesa es que sepamos promoción. Promoción de la salud, ¿no? No voy a promover nunca enfermedad. Porque cuando ponemos en nuestra promoción de la enfermedad, pone correcto. No puedo promocionar enfermedad, ¿sí? Promocionamos salud, ¿sí? ¿Qué es la promoción de la salud? ¿Cuál es el objetivo de la promoción de la salud? No cómo se hace. Estoy diciendo no cómo se hace. ¿Sí? Es una herramienta a la población para poder funcionar más o menos. Más o menos. Ahí andamos. ¿Cuál es el objetivo de la promoción de la salud? Empoderar a la población del sujeto para qué? ¿Cuál es el objetivo? Informar, educar, empoderar, lograr la participación comunitaria. Todo eso está perfecto. ¿Para qué? Para Bienestar de la salud. Bueno, bienestar puede ser bienestar de la salud. ¿Qué más? Calidad, como dijo la compañera, de vida. compromiso.
autonomía. Bueno, a través del proceso de autonomía, el proceso de participación comunitaria. El objetivo que tiene la protección de la salud es eso, mantener las condiciones de vida para que tenga el sujeto, la población, una buena calidad de vida, ¿sí? O mejorar esa calidad de vida si no la tienen. ¿A través de qué? Del proceso de autonomía, a través del proceso de participación comunitaria, a través de lo que ustedes dicen, el empoderamiento, que sea la población la que tome las decisiones, ¿sí? Junto con el equipo de salud para mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida. ¿Estamos de acuerdo? Para mejorar esas condiciones de vida que disminuyan el riesgo de enfermar y de morir de ciertas cosas. Ese es el objetivo de la promoción. ¿Estamos de acuerdo? Yo en ningún momento dije evitar que se enfermen, producir curación, producir rehabilitación. Esas palabras, enfermar, curar y rehabilitación, es de la parte de prevención. Es más, no lo hice ni nombrado para que no se confundan. ¿Cuál es el objetivo de la promoción de la salud? ¿Sí? El objetivo de la salud es mejorar las condiciones de vida para que este sujeto, población, comunidad, lo que quieran, tengan buena calidad de vida. Y si quieren buena calidad de vida, mantenerla. ¿Estamos? ¿Y cómo puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo hacer yo para tener buenas condiciones de vida, buena calidad de vida? ¿Sí? El proceso de, como ustedes dijeron muy bien, la participación comunitaria. Empoderar a esa población ¿para qué? Para que tome decisiones en salud. La población dice, yo acá quiero que le repartan repelente a todos mis vecinos del barrio porque tienen mosquito todo. ¿Está bien? Esa es la decisión de ellos. ¿Está bien? ¿Es una prevención? No estamos hablando de prevención. Yo quiero estar bien, entonces yo quiero que le repartamos repelente a todos los del barrio. Dicen los integrantes de los equipos, sí, los equipos de salud, la vecinal, la escuela, la iglesia, el grupo de bocha, el grupo de jubilados, todos se pusieron de acuerdo, los representantes de esa población, y dijeron, nosotros queremos, para combatir el dengue, todos repelentes. Al médico que está en el centro de salud. El médico del centro de salud, ¿qué le dijo? Que no es la única forma, sino también de evitarlo. Como se produce, usándolo. Bueno, entonces eso, por eso estoy diciendo este ejemplo que no corresponde, porque es un ejemplo que no significaría empoderar a la población para que tome decisiones si está desconociendo el fundamento. ¿Se entiende? Entonces, que digan, bueno, como estrategia, hagamos un pedido formal al laboratorio provincial para que la producción de repelente esté abastecido a la población con fiebre o a la población que tiene más, es decir, mayor cantidad de casos de dengue en la manzana, sería una ideal. Entonces, que los vecinos se organicen, digan, che, mira, el repelente lo vamos a usar en esto. ¿Por qué? Porque justo en esta cuadra hay una embarazada y no quiero que le pique el dengue, que se distribuya y el Zika a esta mujer embarazada. Entonces, utilizar ese recurso, pero nosotros como población descacharramos todos los días. Entramos casa por casa y vamos a descacharrar, como concientizamos desde que va al jardín hasta el que está jugando la bocha, que tiene que dar vuelta a la tapita de gaseosa que tomó, ¿sí? O de agua. O el bebedero del perro, continuamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero que ellos digan, no, solo queremos, no, así como es el empoderamiento o la toma de decisiones. Las tomas de decisiones son en conjunto con el equipo de salud. ¿Estamos de acuerdo? Y por más que el equipo de salud y la población estén de acuerdo, a veces no hay. No hay para que la estrategia esté perfecta. Pero si el gobierno no nos dice que tenemos el repelente, por más que nosotros vayamos a patear, no hay recursos, no hay. ¿Se entiende? Y no es que ustedes como médicos tienen que comprarle con su sueldo el repelente que van a salir 80.000 pesos. ¿O sí? No, ganan 500.000. ¿A usted le queda? ¿80? ¿80.000 cuánto está? Bueno, 500, pues 80, 400. ¿Cuánto? 80.000 sale uno. Y ganas 500.000. ¿Cuánto vas a tener?
¿Cuánto es nada? No, salir, regalar a las personas. Bueno, ya sé que no, pero ¿cuánto se puede quisieras regalárselo? ¿Cuánto referente por ahí puede dar a la familia de 2.000 pesos? 6 por 8, 48, chicos. 6 respuestas. No alcanza ni para negociar a una función ni entero. ¿Entienden? Entonces, no es que, porque uno piensa que por base de promoción de la salud del médico tiene que ser el responsable de curar todos los males y beneficios y estrategias y malhechizos. No. Muchas veces nosotros vamos a tomar la estrategia como salud para mejorar las condiciones de vida junto con la población para tener que el incentivo de la población. Porque ustedes imagínense que yo acá tengo una población de estudiantes. Imagínense que a ustedes les digo, chicos, vamos a hacer un estudio, ¿saben qué? Para prevenir fracturas de cadera en los abuelos. Bueno. Y de acá me dicen 4 o 5 yo quiero participar. El resto, ninguno. ¿Por qué? Porque los 4 o 5 tienen la abuela viva y quieren que no se fracture si la cadera de la abuela o de la abuela. El resto, para cuando yo sea viejo, ¿qué va a pasar? Yo te digo, chicos, vamos a hacer un plan de estudio de cómo, en base a los ingresos que tenemos, optimizamos los alimentos porque somos estudiantes de medicina, ¿sí? Para no llegar a la anemia, ¿sí? Para que no se nos caiga el pelo, para que las líneas no se pongan débiles, para poder comer de calidad algunas cosas que yo sé. Y a lo mejor el incentivo va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de una estrategia que a ustedes lo incentiva más que otros. Entonces, muchas veces el objetivo de la promoción de la salud tiene que tener una necesidad de la población, tiene que estar la participación, pero tiene que estar la motivación también. Y si la motivación no se ve en esa población, nunca se va a llegar a la participación comunitaria. Que yo actualmente en una población quiera hablar de salud materno-infantil y digo toda población de los adultos mayores, no les va a interesar. Yo quiero hablar a lo mejor de drogadicción, ¿sí? En una población determinada, la cual no puedo hablar porque tengo todos los narcos a la vuelta y no voy a poder hacer intervenciones para prevenir, ¿sí? La criminalidad o el uso y abuso de sustancias, porque no me van a dejar hablar al otro día. ¿Se entiende? Entonces se adapta uno a la forma de trabajar y al territorio del cual nosotros estábamos hablando en el contexto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos acá. Para mi noticia, ya dijimos, crecimiento y desarrollo, medicina, promoción de la salud, hicimos la introducción a él. Ahora tenemos que hablar de que todos los seres vivos se encuentran emparentados. Entonces acá nosotros tendríamos que decir que nosotros entendemos por seres vivos. ¿O qué es un ser vivo? ¿Qué es? Una célula es un ser vivo. Bueno, una célula es un ser vivo. Una célula es un ser vivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Un átomo es una célula viva? No. ¿Una molécula? No. Una célula sí. Supuestamente la mínima unidad de complejidad que nosotros tenemos, el nivel de complejidad que tiene vida, que puede hacer todo el ciclo vital, por si se multiplica, ¿qué significa? Si hace el ciclo vital, ¿qué hace? Nace, crece, se reproduce y muere. Todo lo que estudiamos en crecimiento y desarrollo. Nacimiento, crecemos, desarrollamos y morimos. Estamos de acuerdo, eso es lo que hace una estructura que tiene vida. Nace, crece y se desarrolla. Entonces, el ciclo vital. Decimos que es una célula. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo acá? ¿Sí o no?
Ahora, si yo entro en un dilema ético que no vamos a entrar, no es el momento ni es nada, pero es siempre para que pensemos y para que podamos discutirlo. Es más, si ustedes lo quieren poner en el examen final como un interrogante que lo van a ver en el año siguiente, está perfecto. Pero háganlo como construcción de ustedes. Ay, no, yo lo escuché que lo dijo un día Gatti. No, piénsenlo ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Si yo estoy diciendo que esta célula, ¿sí?, es la mínima unidad en la cual yo puedo desarrollar un ciclo vital de complejidad que pida eso, ¿por qué el aborto se practica, ¿sí?, hasta una determinada cantidad de semanas, ¿sí?, aproximadamente hay tiempo hasta la 10ª, 12ª semana de desarrollo, porque dicen que no hay vida? Me estoy diciendo si estamos de acuerdo o no con el aborto. No me voy a poner ni el pañuelo verde ni el pañuelo celeste. ¿No? Dicen que no es sujeto de derecho, no, mi amor. ¿Y por qué no es sujeto de derecho? Porque primero tiene que ser sujeto. Y bueno, y para ser sujeto, ¿qué hay que tener? Piensa. Pensamientos. Para ser sujeto de derecho tenemos que tener pensamiento. Y para tener pensamiento, ¿qué necesito? ¿Desarrollo de qué? El sistema nervioso central, ¿sí? O la potencialidad para desarrollarlo. ¿Cuándo se empieza a desarrollar el sistema nervioso central? Tercera semana de desarrollo embrionario. Se enteró que estaba embarazada todavía. Ya tenemos los esbozos del sistema nervioso central. Pero esta célula, la primera que se origina del ciclo celular, ¿sí?, esta célula, la que se origina de la unión del espermatozoide y del ovocito, no tiene toda la información de hoy lo que sería un modelo, que lo que es Císaro, ¿tu nombre? Susana, lo que va a ser Císaro, lo que va a ser Susana. Sí, esta célula que se llama huevo cigoto, tiene toda la información, ¿sí?, que se va a expresar, no se va a expresar, o cómo se va a expresar, o cómo no se va a expresar, ¿sí?, de todos los componentes que va a tener, las formas de su cuerpo, la forma de color de piel, de ojos, ¿sí?, si va a desarrollar caderas, mama, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Potencialmente dependiendo del artículo que va a tener. Pero vuelvo a decir, no quiero que entremos en discusión, pero ustedes estudian derechos a la salud, ¿sí? Entonces, cuando un sujeto, ¿sí?, consciente o inconsciente, eso lo vamos a hablar después cuando lleguemos a la estructura del sistema nervioso central, a la construcción del pensamiento, la memoria y todo eso. Y vuelvo a decir, aborto nosotros no lo vamos a ver, estamos de acuerdo, lo van a discutir un poco el año que viene, sexualidad y reproducción, y lo van a terminar de discutir si cuando esté en 4º año, cuando vean que un cortice. No es tema de crecimiento y desarrollo, pero si ustedes se les prende la lamparita, ¿sí?, un ser vivo, ¿sí?, cuando arranca, cuando tiene toda la información o potencialmente tiene toda esa información de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? La célula que se generó cuando el espermatozoide de mi viejo y el ovocito de mi mamá se juntaron, sabía que yo a los 40 años iba a tener, ¿sí?, que usar anteojos. ¿Se entiende? Y a lo mejor alguno a los 15, otro a los 20, a los 18, dependiendo de lo que tiempo, pero bueno, que sí sucedió, se expresó y bueno, y acá tengo la presbicia. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya estaba determinado desde el punto de vista del origen de la célula, y esa célula que se expresa, ¿no?, a depender del estímulo de la mente, que vamos a ver si suena adecuado o no. Bien. Entonces, estos seres vivos se dice que están emparentados. ¿Por qué están emparentados? ¿Cómo? Porque todos tienen una misma estructura celular, todos participan de un ciclo celular y todas ¿qué? Todos sintetizan las proteínas de la misma forma. ¿Está bien? Sí. Es un tipo genético que es universal.
universal. ¿Universal para qué? ¿Por qué es universal? La manera que codifica. ¿Eh? La manera que codifica la. Entonces, el código genético es la manera en la cual se codifican los aminoácidos para la síntesis proteica y de forma universal a todos los seres vivos. ¿Sí? Una planta es lo mismo que nosotros. Entonces, no a todos los seres vivos. ¿O sí? ¿Qué significa eso? ¿Eh? ¿Por qué es universal entonces? El código genético, ¿por qué es universal? Células animales. La forma de sintetizar proteína que es lo mismo. En todos los seres vivos. Por eso, en una planta, en un mono, en una bacteria, en una persona es igual. Ahora seguimos así que sí, con seguridad y antes decimos que no. ¿Sí? Bueno, pensaba para los de animal, que sería una célula eucariota. Todas las células, ¿sí?, del reino animal, que son células eucariotas. ¿Todos los animales son eucariotas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es una procariota? ¿Eh? Un virus. No es considerado un ser vivo. Procariota, un virus. ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué es una célula procariota? Necesita de esta célula ¿Para qué? A ver. para dividirse. A ver, ya llegamos. Lo que no tiene Célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota, ¿qué características tiene? Célula eucariota. Tiene, ¿sí?, una membrana plasmática. Adentro de la membrana plasmática, un citoplasma. Dentro de ese citoplasma, ¿sí?, organelas. Y la información genética contenida en un núcleo que está rodeado por una membrana nuclear. ¿Sí o no? La procariota, ¿qué tiene? Membrana. Bien. Material genético. ¿Cómo? Disperso. Suelto, disperso, libre. No tiene membrana nuclear. Tiene Pero tiene toda organelas. la maquinaria para poder reproducir, no, replicar el ADN. No tiene. Sí tiene. Ah, tiene. Sí, sí, Entonces tiene. tiene organelas. Sí. Tiene organelas, de menor cantidad, pero tiene. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una procariota y una eucariota? Uno está descendido y otro está contando. No. Delimitado. Eso es para síntesis. Ya ahí te va. No tiene que la diferencia. La envoltura nuclear. La envoltura nuclear. La membrana nuclear, no está contenido en la membrana nuclear. ¿Sí? Membrana plasmática. ¿Qué es la membrana plasmática? Es el mismo. ¿Eh? El código genético entre ambas es el mismo. Es el mismo. Entonces, la capacidad para leer esa secuencia de aminoácidos y formar proteínas es la misma.
ya sea en una planta, en un Sí. chip. Bueno, entonces por eso es universal. Sí. Bueno, al principio me dijeron que no, después me dijeron que eran los mamíferos, después me dijeron que eran las cosas. Entonces es universal porque todos tenemos el mismo, ¿sí?, material genético, todos los seres genéticos, todos tenemos el mismo código, que lo podemos leer de la misma forma, obviamente que dependiendo del lugar donde estemos, ¿sí?, lo vamos a utilizar para una cosa, lo vamos a utilizar de otra forma a otra. No es lo mismo una célula que esté en el sistema nervioso central, que esté en el hueso, ¿sí?, o que esté en el tejido conectivo. Va a producir proteínas dependiendo del lugar, el ambiente donde esté y el estímulo que reciba. ¿Estamos de acuerdo con eso? En nuestro cuerpo humano, constitucionalmente, ¿son células eucariotas y procariotas o células eucariotas solas? Solo eucariotas. Constitutivamente tenemos solo eucariotas. No. ¿Eh? ¿A dónde tenemos procariotas? Bien, tenemos la microbiota intestinal. No hay flora, pasamos por una microbiota, ¿sí?, intestinal, la microbiota que tenemos en la piel, en los genitales. Esos microorganismos que tenemos son parte de nuestro cuerpo ya, no están dentro de los tejidos, ¿sí?, pero están colonizando ¿qué? La superficie de la piel, ¿sí?, la luz del intestino, ¿sí?, el aparato genital, todo eso tenemos, ¿sí?, esa microbiota que nos va a caracterizar y nos va a hacer que nuestra homeostasis de esos aparatos sistemas que lo tengan desarrollado o esas funciones, ¿sí?, estén, ¿sí?, funcionando como corresponde. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Pero constitutivamente en algún tejido lo tenemos y le preguntan, no, son todas eucariotas. Entonces, cuando responde, si le preguntan, ¿en nuestro organismo hay eucariota y procariota? Nuestro organismo, los tejidos, las células, los tejidos, los órganos, aparatos, son todas células procariotas. Pero como sujeto, ¿sí?, como cuerpo humano, orgánico, como sujeto de interacción con el medio, tenemos desarrollado la microbiota, que son bacterias, que están formadas, ¿sí?, por todas estas procariotas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Perfecto. Bien. Entonces, por eso estamos emparentados, ¿sí? Y filogenéticamente derivamos de una célula, ¿sí?, y de esa célula se originaron todo el resto. Bueno, esto, constitución de una célula eucariota, de una célula procariota, como el Padre Nuestro y San creyente. Estamos como el ratito del equipo de fútbol que más quiera. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿sí? Organelas u organoides. Organelas u organoides. Membranosos y no membranosos. Escucho. ¿Cuáles son los membranosos y por qué se llaman membranosos? De membrana plasmática. ¿Qué membrana? Plasmática. Parecida a la membrana plasmática, entonces tienen membrana plasmática. ¿Sí? La constitución de esta membrana plasmática es la misma que forman los organoides. Bien, ¿cuáles son? Mitocondria. Escucho. Mitocondria. Mitocondria. Retículo endoplasmático liso. Rugoso. Rugoso. Golgi. Golgi. Peroxisoma. Lisosomas. Lisosoma. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Núcleo. ¿Eh? Núcleo. El núcleo. El núcleo. Sí. ¿Te acuerdas de la doctora? ¿Qué otro organismo membranoso el núcleo? ¿No? ¿No tiene membrana? ¿Y es la misma que la plasmática? ¿Cómo está formada la membrana? Tiene poros. Tiene poros. Tiene poros. ¿Pero cómo está formada? Aparte de poros. Es doble. ¿Cómo? Es una doble capa. La membrana nuclear es una doble capa lipídica. Entonces es la misma que la plasmática. Tiene dos. ¿Tiene dos qué? Tiene dos membranas con una sistema. ¿Tiene dos capas o son dos membranas? Un sistema doble membrana. Yo tengo la duda si es si se considera una organela. Por eso, ¿cómo pensarlo?
Sí, es una organela que tiene que tener una función, estar dentro de la célula, y si tiene rodeado por membrana plasmática es membranosa, y si no está rodeada por membrana plasmática es no membranosa. ¿Sí? La membrana nuclear, ¿cómo es? Es una doble capa de qué? Y una doble capa química, pero es doble. Entonces hay 4 capas. En la deben para el lunes que viene. Porque todo el mundo le contesta exactamente lo mismo. Tiene poro. El complejo del poro también lo preguntamos, sí, lo tienen que saber. Pero lo único que me dicen de la membrana nuclear es que tiene poros. Está perfecto, pero no estoy diciendo que no. Pero me falta saber cómo la estructura de la membrana nuclear. Lo estudien. ¿Sí? Y ahí vamos a resonar si es una organela o no. Para algunos histólogos sí, porque está rodeado de membranas, y para otros no. ¿Sí? Pero no digo más nada hasta que no lo estudien ustedes. ¿Sí? Y el complejo del poro, porque después lo vamos a charlar. ¿Sí? Cuando veamos síntesis proteica en algún momento lo vamos a charlar. ¿Y no membranosa? Ribosoma, ¿con me corta o larga? Ribosomas, centriolos. ¿Listo? Pero su célula lo pusieron acá. ¿Está bien? ¿O lo pongo ya? ¿Quién es membrana? Se lo dejo ahí. Microtúbulo. ¿Y? ¿Nada más? Pero el lisosoma, el lisosoma está en el hueso de una vesícula. ¿Cómo? El lisosoma no es una vesícula. No puede tener una vesícula de lisosoma. ¿Ponemos vesícula acá también? Vesículas. Pero no es una membrana la vesícula. ¿No? Entonces lo saco. Hay una cosa, y no importa si se espera o no se espera, y no me interesa la literatura, hasta el 97 que se hace. Ustedes pueden estudiar donde quieran, de donde quieran, y el apunte que ustedes quieran. ¿Se entiende? Pero los libros no muerden. No estoy diciendo que acá enfrente, allá al costado, para allá, o lo que sea, que hacen años que esto ayuda a la estudiante de medicina, no estén formados, no lo estoy diciendo, porque hay cosas que están excelentes, ¿sí? Y acá hay cosas que están horribles. Lo digo y no tengo problema, tengo docentes que son horribles que no van de unos pesos, ¿entendés? Que está perfecto. Pero no puede ser que todos los años le contesten las mismas organelas, porque de la fuente de que están estudiando no están. Y usted abre un libro de histología cualquiera y les nombra todas las organelas membranosas y las membranosas. Eso es. No digo que no. Tenemos tiempo de estudiar si la próxima mesa que es julio, no sé si por en mayo o abril, ahora en marzo o junio, pero la próxima es en julio. ¿Cuántas veces estudiaron organoides? 7, 8, 10 veces más o menos. ¿No tuvieron un tiempo de agarrar el libro del Ross o el Génesis y decir, che, a ver si los organoides que me está diciendo que está en el apunte es el mismo que está en el libro? No existe, por ejemplo, las inclusiones. Las inclusiones, no sé si las pongo acá o las pongo acá. Y las vesículas. Yo pensé que estábamos felices y contentos que alguien me había hecho vesícula, pero bueno. ¿Sí? Eso existe también. Y son organoides. Las vesículas son, las inclusiones son organoides. ¿Qué son? Con membrana, sin membrana, me lo cuentan ustedes. ¿Sí? Y después fíjense si encuentran alguna otra organela más. Estas organelas, cada una tiene su función, cada una tiene su función. Y todas estas van a ser participantes, pero algunas van a ser más relevantes para la síntesis proteica. Para la síntesis proteica, ¿cuáles piensan que son las relevantes? El red, el Golgi, Y el núcleo. ¿cuál? Núcleo. ¿Cuál? Las mitocondrias. ¿Con L para la síntesis proteica? No. El Golgi. La sustancia.
No escucho, no escucho. ¿Eh? El nivel desintoxica, almacena el calcio, No, es para la... Para la síntesis de proteína. Mitocondria, red y Golgi, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y los ribosomas, acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Con eso sería suficiente. Y obviamente la estructura del núcleo con el núcleo que vimos hoy al principio. Eso serían las otras redes más importantes para el desarrollo de la síntesis proteica. ¿Por qué la mitocondria es tan importante para la síntesis proteica? Aporta energía. Bien, ¿qué más? Para la comunicación intercelular también. La mitocondria. Para el aporte de calcio y eso. Adentro. ¿Por qué es importante la mitocondria para la síntesis de proteína? Aparte de darle energía para todo el proceso. ¿Qué tiene la mitocondria? ADN mitocondrial, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Dónde hay ADN en la parte del núcleo? En la matriz mitocondrial. Estudian a la mitocondria. Como el Padre Nuestro, si sos creyente. ¿Sí? El retículo endoplasmático y eso no empaqueta la proteína. No. El que empaqueta siempre es el Golgi. ¿Sí? El REL participa en la síntesis de sustancias esteroides. Que si está formando una lipoproteína, sí va a participar porque en algún momento le va a tener que dar el líquido. Pero no es como reglas generales. ¿Sí? Gente, de la evolución de los homínidos, lo que quiero que sepan es especie, la definición de especie, de qué dijo la madre de Darwin, ¿sí? Las teorías de la evolución, que son importantes, yo sé que lo van a estudiar. ¿Y qué característica tiene específica cada homínido en sí? El Australopithecus que hizo, el Alien que hizo, el Sapiens que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esas características generales las preguntan sobre todo mucho a la gente que vive. Pero no se centren solamente en eso, ya que el Australopithecus logró la bipedestación. Si ustedes me dirán eso, el Australopithecus logró la bipedestación. A mí, como médico, que el Australopithecus haya logrado la bipedestación, ¿me importa? Sí, por la medicina, sí. Pero que yo quiero que lo relacionen con qué. Lograr la bipedestación es que modificar la postura. Primero se modifica que la columna, pasamos de esa posición que estábamos encorvados, ¿sí? Como si fuera una posición fetal, a la posición anatómica, ¿sí? De la columna con las curvaturas. Y me voy a las curvaturas de la columna. Me voy a la posición de la columna vertebral con sus curvaturas. Si ese Homo sapiens que estaba así, ahora logró la bipedestación, puso erecto para poder caminar, si estoy así, miren cómo miro, ¿qué veo? Nada. Ahora, si me pongo así, fíjense todo lo que puedo ver. ¿Sí? Nuestro campo visual se expandió. Yo podía ver que más allá de lo que estaba viendo acá, había más peligro, o había más comida, o podía salir a recolectar todo lo que más quería. Entonces, esas cosas, esos estímulos, obviamente van haciendo que nuestras estructuras del cráneo se vayan desarrollando sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes se acuerden de la evolución de los homínidos, ¿sí? Que hace, se pone electro cuando hace la Wikipedia y empieza la marcha, que es lo mismo que va a hacer el niño recién nacido durante su primer año de vida, va a ser exactamente eso, lo que tardamos por millones de años, lo vamos a hacer en el primer año de vida. Después cuando tengamos, va a decir, ay, se paró, ay, sí, se aumentó la base de sustentación, ah, el cerebelo está desarrollándose un poquito más, ah, ahora logra dar unos pasos. ¿Se entiende? Esa relación es la que nosotros intentamos buscar si la base está. ¿Por qué? Porque si usted quiere hablar de equilibrio y no sabe lo que es el cerebelo y dónde se aloja el cerebelo, no seguimos.
Por más que ustedes sepan todos los pasos de la fase de la marcha y toda la evolución del dominio, la persona que está ahí de anatomía dice, bueno, hablame del cerebelo, y no tienes ni idea de dónde está el cerebelo, se terminó el examen. ¿Se entiende? Por eso yo siempre les digo, no dejen que se pregunten, hablen ustedes. Y vuelvo a hacer lo que la declaración que hice hace 10 minutos. Ustedes estudien desde que quieran, no tengo ningún problema, no tenemos problemas eso que ustedes estudien en la universidad. Pero todos van a tener la misma introducción del P1, un P2, un P3, un P4. No. Créanse a ustedes. Si usted estudia el UP número 1, a ver, ¿qué tema más le importó del UP número 1? A mí me interesó esto, bueno, para mí la UP1 habla de que todos los seres vivos, si estamos emparentados porque se relacionan con la evolución de los homínidos, y la evolución de los homínidos tiene esto. No puede ser que todos empiecen de la misma manera. No todos estudian de la misma manera. Entonces, créanla ustedes y siéntanse cómodos ustedes, ¿sí? para desarrollar lo que. ¿Se entiende eso? Y siempre empiecen por la parte más gruesa. Vamos con los que más saben. Si no lo saben, no lo nombren. ¿Sí? Nos vemos el lunes que viene.